Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Letras Habladas número 31, el podcast de Filosofía en la Red. El día de hoy, como siempre, me acompaña Aranza Sánchez Romero. Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miguel, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, feliz porque el día de hoy tenemos un tema que les prometimos desde unos capítulos atrás, un tema que quizá es un poco más, entre comillas, regional, porque puede influir un poco en nuestra nacionalidad, que es mexicana. Entonces queremos darle este giro, que es extraño que le demos un giro más como partiendo desde nuestra nacionalidad, porque Filosofía en las Redes es un espacio plural en donde conviven más de 13 países diferentes, en donde nos escuchan de todos lados del mundo. Pero el día de hoy, aprovechando esta identidad mexicana y que compartimos Ari y yo, pues bueno, quisimos darles un tema ad hoc y muy, muy mexicano, ¿verdad? ¿Y de qué se trata? Así es. Pensamos en que sería muy interesante hacer un análisis filosófico de la película de Disney Coco, que como sabemos, en general esta tradición del Día de Muertos es muy esperada y también genera como mucha curiosidad en personas que no son mexicanas o que pertenecen a otras culturas. Entonces creímos que podía ser muy interesante abordar esta película desde un punto de vista filosófico. Así es, entonces, sin más, vamos a la intro y comenzamos. Ari, ¿qué tal? Antes de comenzar a profundizar en ello, yo igual no te lo había comentado en las notas que tenemos previas al episodio porque te las quería agarrar de sorpresa. Hay algo muy particular que a mí me pasa con Coco. El personaje principal se llama Miguel y resulta que cuando se estrenó la película en ese inter, yo estaba practicando, estaba intentando mejorar mi inglés. No lo conseguí del todo, pero bueno, estaba intentando mejorarlo. Y en ese momento interactuaba por aplicaciones de chat con personas. Tú empecé a tener oportunidad de platicar con pues, personas de todo el mundo, de parte del mundo, donde, bueno, intentaba yo ahí perfeccionar mi, mi, mi idioma shakespeariano. Y lo interesante y lo peculiar y lo que yo le guardo con mucho recuerdo a Coco, más de todo el contexto cultural, es cómo impactó al mundo en general. Porque siempre cuando me presentaban, en este niño, no sé qué, soy Miguel. Ah, sí, como el niño de Coco. Y eran personas de Alemania, personas de China, personas de Japón, personas de todo el mundo. Fue algo que a mí me sorprendió porque posicionó a México, a la cultura mexicana, a esta tradición mexicana de una manera tan, creo que a la par de lo que hizo James Bond con este desfile que también que sacó en una película que hizo y que luego lo convirtió en tradiciones a raíz del desfile que salió en una película y que no existía esa tradición, se hizo tradición que impactó en México de esa manera. Creo que Coco hizo lo propio también en el subconsciente colectivo de vincular la tradición del Día de Muertos y posicionarlo de una manera como creo que no se había entendido, porque al ser dibujos animados, al prestarse de esta manera, pues tan dinámica, tan divertida, lo posicionó de una manera que creo que pudo impactar para que no nos juzgaran tampoco tan feo, porque luego había esta idea y todavía lo mantienen muchos de que los mexicanos y la muerte, como que tenemos ahí una especie de relación de amor y odio un poco extraña. Pero no sé, igual si tú tengas algún recuerdo de Coco en lo particular antes de empezar de lleno con todo esto. Pues la verdad es que yo me acuerdo que cuando iba a salir la película, empezaron a poner como muchos anuncios en donde Disney como que nos dejaba ver que era de México, pero no nos decía exactamente de qué. Y recuerdo que unos días antes empezaron a filtrar como ciertos pedacitos del tráiler y se mostraba que era de esta festividad, ¿no? Del Día de Muertos. Yo me acuerdo que todo mundo se emocionó, o sea, todo México se emocionó mucho porque es una tradición, como lo dije, ¿no? O sea, que al final genera como es una de las tradiciones más esperadas en México y aparte es una de las tradiciones, ¿no? Que generan como más curiosidad en todo el mundo. O sea, por ejemplo, pues hoy sabemos
que el Día de Muertos se fue considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, eh, eso ya como que, eso empezó a generar como mucho interés en todo el mundo. Y el hecho de que hayan hecho esta película, yo recuerdo que me emocionó mucho porque, no sé, como que esas veces que te sentías orgullosa de que, de que algo de tu país formara parte de una de las películas de Disney, ¿no? Entonces, creo yo que es una tradición muy bonita y en ese momento me sentía como muy, o sea, como muy emocionada porque otras culturas lo conocieran, ¿no? Porque hay partes de México que sabemos que México es juzgado por muchísimas cosas, ¿no? Y que todos los países pueden ser juzgados por muchas cosas, pero creo que también hay que ver las partes bonitas y creo que muchas veces, no solo en la cuestión de México, sino en general, nos perdemos de las tradiciones y de dónde vienen. Entonces, a mí se me hace muy bonito que Disney haya como inmortalizado esta parte y que al mismo tiempo haya dado a conocer esto en otras culturas, en otros países, ¿no? En donde la muerte, veremos más adelante, es considerada pues totalmente lo opuesto a como lo vemos los mexicanos, ¿no? Entonces se me hizo muy, muy bonito y recuerdo que, no recuerdo cuándo salió, ¿tú te acuerdas cuándo salió más o menos? Creo que fue por el 2010, hacia bote pronto, como el 2018, creo, 2017, 2018. 2018, ¿no? Fíjate, ¿no? Creo que ni siquiera me acuerdo dónde estaba yo o así. Creo que estaba en preparatoria, pero sí recuerdo que generó mucha conmoción, ¿no? Sobre todo en redes sociales y así como que, así como mexicanos te emocionas demasiado de ver algo de tu país ahí plasmado. Y creo que algo que dices, y les digo, es un problema un poco atípico porque obviamente impacta la nuestra nacionalidad. Una de las cosas más bonitas, como dice Ari, es este orgullo, ¿no? Porque aunque igual quizá lo pintaron en un pueblito, no lo pintaron como con una ciudad o algo más moderno, que luego también está esa parte del cine hollywoodense, del cine norteamericano, que siempre México es ligado a pueblitos y que casi casi no nos bajamos del caballo, no nos quitamos el sombrero, que igual sería un estereotipo ahí muy marcado. Creo que esta toca una parte interesante, o sea, no pinta a México de una mala manera, no pasa nada malo en el país, no, y tampoco el que hayan usado este pueblo donde se representa tampoco es visto como de algo peyorativo. Y creo que eso fue muy clave, o sea, eso es lo más significativo, creo que lo más especial, o sea, sí te puedes sentir orgulloso porque creo que también, y ya trasladando a lo que es la tradición, pues es donde se conservan, o sea, realmente quizá en las ciudades, quizá en los lugares más grandes del país, pues esta tradición se ha diluido un poco, se ha mezclado también con el Halloween, se ha mezclado con otros elementos y se ha convertido ya solo en un desfile, como lo comentábamos con este de James Bond, o con hacer cosas ahí en tu casa o cosas estrafalarias, pero se ha perdido como que esta esencia real de lo que es este recuerdo, de ir al cementerio, o sea, como esta tradición tal cual, creo que sí se vive más en un pueblito, entonces creo que ahí aciertan en ese sentido y que no lo pintan como algo feo. Y algo también importante que comentabas es cómo la tradición o cómo el Día de Muertos es una fiesta y es algo que lo esperamos, se espera, y que es algo que se espera, si no con esta alegría de, ay, Día de Muertos, así como que de oreja a oreja, pero sí es algo que anhelas y que es algo que te transmite esta paz, porque es como que crear esta conexión con las personas, de crear estos vínculos con lo que lo celebran. Es porque en lo personal, bueno, yo no pongo altar de muertos, pero hay personas que lo celebran y lo viven, que van al cementerio, que comparten con su familia, que interactúan. Entonces, como es una tradición, como dices tú, que se anhela, que se espera y es algo que puede chocar con muchos países, de cómo celebras a los muertos o cómo esperas este día, ¿no? Es como, igual, incluso es un feriado, es un día feriado para México, o sea, se respeta tanto que es oficial y que amena que hay mezclas religiosas y el catolicismo forma parte aquí con el Día de Todos los Santos. Creo que sí logras desprender, que creo que es una de las pocas tradiciones que no va tan ligada como Navidad con Jesús. Creo que aquí sí se llega a separar un poco lo que celebra la iglesia del Día de los Santos, que supone que celebra a las personas que están en el cielo, no solo a los que están en los altares, sino a los que se supone que fueron buenos y están en el cielo. Y aquí se celebra a los muertos en general, o sea, no haces como que una persona normal de calle no es como que, no es el Día de Todos los Santos.
es el Día de los Muertos. Creo que sí se logra separar la religión con lo popular, con lo tradicional, pero no sé tú cómo veas esta cuestión, Ari. Sí, me parece muy bonito porque aparte, bueno, no sé, como tú dices, sí es un día anhelado en el sentido de que genera como unión. Yo recuerdo que desde que era niña, como que esta tradición a lo largo de los años como que iba moldeando en la mente de los niños y luego ya personas adultas, ¿no? Que la muerte sí puede ser como estos momentos de llorar y evidentemente como pues son momentos tristes, ¿no? Porque es un ciclo de la vida, pero al final que sea un ciclo de la vida no quiere decir que no sea doloroso, pero como que nos ha hecho como vivir un poco con esta ambivalencia de sentimientos, y no lo digo en un sentido malo, sino en el sentido de que la muerte puede ser un lugar o puede ser más bien algo que nos hace llorar en algunas ocasiones, pero el Día de Muertos es como un día para, si no para celebrar, es como más bien para conmemorar, ¿no? A aquellos que se fueron. Y sabes que tú como mexicano haces tu ofrenda y que van a venir, ¿no? Entonces, también es un momento de unión con tu familia, ¿no? Porque creo que el altar, poner el altar implica como este momento de unión. O sea, hay familias que se reúnen para poner el altar juntos, ¿no? Este, y hacen la comida para poner en el altar, ¿no? La comida de las personas que se fueron. Entonces se me hace muy interesante porque hay muchísimas cosas o mucho trasfondo en sí, en esta celebración, bueno, en este día, pero también en lo que implica, como lo dije, ¿no? Poner la ofrenda en las personas que van a los cementerios y ponen ofrendas ahí mismo, o comen, o desayunan, o cenan ahí mismo, y que van y limpian. Entonces esto se me hace como súper bonito porque también hay esta parte de unión, ¿no? En esta tradición. Y sí, como tú lo dices. Ahorita que estabas hablando de los niños, se me viene cómo somos tan raros, quizá los mexicanos, de cómo nos podemos permitir hacer las famosas calaveritas. Para el que a lo mejor escucha la palabra calaverita y no sé qué se puede imaginar, a lo mejor se imaginan a mi amigo que está ahí atrás. No es ese sentido, son como unos tipo de prosas, un tipo de poema en donde juegas poéticamente con personas vivas, a veces principalmente, o sea, sí se le llegan a hacer a muertos, pero a veces juegas con personas vivas, en donde juegas con que la muerte vino y te llevó y jugó contigo, te comió, te hizo, te deshizo, y hay torneos, hay concursos, hay cosas que es increíble que es como que estuvieras aceptando, o sea, es como que en ese momento te permites aceptar tu finitud. Y creo que eso es impresionante porque en el día a día la muerte y el ser humano no se llevan muy bien de la mano, es como que es algo que no queremos llegar, aunque sabemos que todos vamos a llegar, pero como que no lo queremos aceptar. Y en este juego de palabras, incluso hay pequeños cráneos que venden de azúcar que saben deliciosos y que puedes poner tu nombre y que los pones incluso en el altar y junto con los muertos. ¿Cómo abrazas este sentido? No, no sé, las calaveritas para mí se me hace, creo que es algo impresionante en este sentido. ¿Cómo podemos jugar con la muerte en este sentido de aceptar que Adán se iba caminando con la muerte y de repente, no sé, se fueron a cenar y tienen que rimar de una manera tan dinámica que creo que sí moldan la mentalidad del mexicano, porque es algo desde pequeñito, ¿no? Lo ves desde la primaria, desde las escuelas, o sea, cómo se te enseña este género y no se ve como algo que te espante, no se ve como algo que te asuste, sino es algo que te divierte, pero no en un plano morboso tampoco, porque eso creo que es también importante saltar, no es que veamos a muerte y lo veamos con morbo, lo veamos de una manera fea, sino es una diversión como empática con ella, como que nos permitimos hacer este clic de decir, ok, existes y estás aquí y me permito hacer este clic y como que aceptar este ciclo de vida. Pero no sé tú cómo veas, si quieres antes de ya empezar con lleno con la película, esto de las calaveritas, porque creo que y bueno, a ti que también te gusta escribir y de ahí el nombre del podcast, creo que sería interesante reflexionarlo. Sí, creo que, bueno, es que en esos días, por ejemplo, es impresionante cómo en estos días, ¿no? Del Día de Muertos, previos al 2 de noviembre, eh, nos permitimos como satirizar a la muerte, ¿no?
O sea, en este sentido de convivir con la muerte, con el concepto de muerte, con lo que ella implica de una forma cómica, de una forma divertida, como tú dices, pero al final siento que hay un respeto muy grande del mexicano por la muerte. Respeto en el sentido que por una parte pues viene de sus tradiciones, de sus raíces de muchísimo tiempo, pero también en el sentido de que al final pues como dices, somos seres humanos y hay un respeto porque pues no es como que nosotros al tener esta tradición tan viva y con tantos colores no le tengamos miedo a la muerte. Creo que, o sea, creo que no va, ¿no? O sea, más bien sí hay este temor a la muerte, pero no porque somos mexicanos, sino porque somos seres humanos, ¿no? Pero me parece muy bonito que en el ser humano puedan convivir, en el mexicano en este sentido, ¿no? Que pueda convivir esta parte de cómico, de satírico, ¿no? De días que a lo mejor estos días los podremos recordar como con tristeza. Y no quiere decir que no, en el mexicano estos días también son melancólicos, ¿no? Sobre todo para personas que es la primera vez que ponen una foto de un familiar en el altar, ¿no? Eh, es difícil, pero también generan como estos momentos, como dijimos, de unión y de sentir que están cerca. Entonces se me hace muy, muy interesante y muy bonita esta ambivalencia que hay en el mexicano en estas fechas. Y ahorita que hablas del altar, y aunque, bueno, quiero retomar algunas cosas de la película también, eh, algo clave de la película en general, creo que la trama en total, o parte de la trama es esto del recuerdo, ¿no? Y quizá hay una frase muy cliché que me voy a atrever a decir, es como que alguien muere realmente cuando lo olvidas. Y lo refleja la película, lo refleja en que las personas, los personajes que están muertos, que están como que en el inframundo, en una especie de limbo ahí medio extraño, desaparecen al momento en que no hay nadie en el mundo de los vivos que se acuerde de ellos o que les ponga una foto en el altar o que los recuerde. Y creo que esto va muy de la mano creo que ya no solo del mexicano en general de hablar de la muerte o del Día de la Muerte, sino de lo que representa para nosotros esas personas que se van y el cómo quizá este respeto incluso, ¿no? Este homenaje que les tenemos que hacer a estas personas que nos antecedieron y que muchas veces olvidamos y que quizá en el gesto del altar, como comentabas tú, Ari, el poner la foto, el cocinar las comidas que les gustaban, todo esto se lleva a traer a la mesa, el traer en este altar este recuerdo a la persona, o sea, no es, te acuerdas de tus cosas bonitas, de las cosas con las que haces clic, y creo que esto es algo que todas las culturas, todos los países que nos puedan escuchar, creo que es algo que podrían rescatar, ¿no? Al final del día, el traer estos muertos, pero no con esta melancolía, con esta pesadez de añoranza de lo que ya no tienes o que ya no está, sino más bien como que recordar lo que fueron. Y en esta recordar es como le decía en esta frase cliché, quizá en cómo mantenerlos vivos, ¿no? Creo que eso es lo más, para mí, de lo más bonito, ¿no? Porque realmente, pues sí, una persona muere en el sentido ya existencial cuando no dejas de hablar, ¿no? Cuando dejas de hablar de esta persona. Pero no sé tú ahí cómo ves ahorita que hablábamos del altar, de los recuerdos. Me pareció, la verdad, la primera vez que vi como la película muy interesante como esta, porque al final, como tú dices, el hilo conductor o aquello que hace que toda la película tenga un sentido es esta parte del recuerdo, ¿no? Porque al final, pues estamos hablando del que esa película no sucede en esos días, ¿no? Del Día de Muertos, sí está la ofrenda y todos estos, y la intención de que se ponga la ofrenda es justo que se recuerden a los que ya se fueron. Entonces, no sé, yo como en ese tiempo, por ejemplo, me acuerdo que cuando la vi, tú como mexicano lo vives, pero lo vives como ya algo normal, pero no te detienes a pensar en la ofrenda, por así decirlo, o sea, en por qué es, sí, sí en por qué se hace, pero no tienes como muy presente toda esta idea del recuerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se me hace muy eh, interesante, por ejemplo, ahorita ya retomando lo que dijiste de cómo ponemos como las comidas de las personas que se fueron, ¿no? De las personas que murieron, sus comidas favoritas, ¿no? Sus fotos. Este, me parece muy interesante en el sentido de que nosotros como no, realmente, es que, a ver si me logro entender bien, pero creo que ahorita, por ejemplo, el mexicano
está como muy en conflicto como con la religión, con la iglesia. No, no creo que sea algo únicamente de México, sino creo que es algo que está pasando en general a nivel, pues sí, o sea, global. Pero se me hace muy interesante porque cuando tú le preguntas a una persona sobre el, no sé, sobre su altar de muertos, por ejemplo, o sobre esos días que se acercan, es como si todos creyéramos genuinamente, o al menos yo sí lo creo y creo que la mayoría de los mexicanos lo creen, eh, que todo este recorrido que hacen los muertos, ¿no? Desde el Mictlán hasta nosotros, hasta la tierra de los vivos, sí sucede. Y se me hace muy interesante, ¿no? Porque como esas dos cosas pueden convivir. Por un lado, hay mucha gente que ya no cree en esta parte, o sea, en nada religioso, en nada místico, y por otra, cómo nuestras tradiciones están fuertemente ligadas a eso, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante que estas dos partes convivan. Y creo que también nos da un poco una idea, ¿no? De pues sí, como la trascendentalidad de nuestras tradiciones. Entonces, eso se me hace muy bonito. Y obviamente esta otra parte del recuerdo, ¿no? Que sabemos que es muy importante y como tú dijiste, no es algo como exclusivo de México, sino es algo que si nosotros nos lo ponemos a pensar en un nivel ya como muy filosófico, pues sí, en el momento en el que una persona ya nunca es mencionada, ya nunca recordada, podemos decir que ya no existe. Entonces, me parece que esta tradición, por ejemplo, el Día de Muertos es para dos cosas, o sea, como una para honrar evidentemente a las personas que se fueron, a las personas que ya no están con nosotros, pero creo que también a nosotros, a los vivos, nos sirve mucho en esta parte de, no sé, incluso para despedir a las personas que ya murieron y que tiene a lo mejor relativamente poco, pero también para estar recordando, ¿no? Que, que pues siempre van a estar con nosotros y que nunca, pues que a lo mejor ya no están en vivo, o sea, a lo mejor ya no están en carne pero sí pueden estar en espíritu, y creo que es algo que también se dice mucho en el Día de Muertos, ¿no? O sea, sabemos que el espíritu es el que regresa, ¿no? Y que el espíritu es el que está en esos días, de tanto el Día de Muertos como días previos. Eh, y me parece muy interesante, ¿no? Cómo estas dos partes pueden coincidir en estas fechas. Ahorita lo único de los recuerdos, y bueno, no sé, igual a lo mejor estoy equivocado yo, pero hay algo, por ejemplo, ahí nos puede unir un poco con las culturas asiáticas, pero ellos creo que sí se van al extremo, como si les preguntas por sus antepasados, ellos te sacan casi, casi desde 1800, 1700, o sea, sacan todo el árbol genealógico y te traen todo este legado. Y creo que aquí, como que sí tenemos este chip de tratar de recordar, de tratar de respetar o de homenajear a nuestros antepasados, por lo menos en lo personal, ya te preguntaré a ti, pues no sé, yo a lo mejor hasta el bisabuelo llego y de bisabuelo para adelante te puedo mencionar o nombrar, ya no a lo mejor una foto o un dibujo, pero quizá mencionártelos, pero más atrás cuesta, o es muy raro que una familia, o al menos en mi entorno, que una familia conozca más allá, no sé, de bisabuelos. Y esto, no sé, es diferente, por ejemplo, en estas culturas asiáticas, cómo traen este legado. Y creo que es esta parte de nuestra identidad como seres humanos, ¿no? Tratar de aferrarnos a nuestros antepasados y de tratar de siempre encontrar este origen de nosotros, ¿no? Este motivo, es darle, creo que le da sentido también a nuestra vida el poder ya saber una foto o el saber que hubo alguien en un momento concreto y el poder entonces refugiarnos en esa persona y decir, de aquí me agarro, de aquí me afianzo para dar mi identidad. Pero igual, bueno, igual si quieres contestarme esto primero y ya después empezamos con algo que tengo ahí también en mente de la película, pero no sé, tú qué tantos antepasados puedes remembrar para de atrás para acá. Pues creo que esto quizá es más típico de los pueblitos, y lo digo porque yo lo veo en contraste con, por ejemplo, con la familia de mi mamá y con la familia de mi papá. La familia de mi papá creció en un pueblito um, pues, relativamente chiquito, ¿no? Y son 8 hermanos. Entonces, de ellos sí sé como, o sea, sé como hasta mis tatarabuelos, ¿sabes? Y a lo mejor yo no los tengo muy presentes, pero mis primos sí los tienen presentes, y mis tías y mis tíos también los tienen presentes. Y he visto como mucho este contraste, por ejemplo, hasta incluso cómo celebran ellos el Día de Muertos. Y como mi mamá, que aunque mi abuelo también era de pueblito,
pero al final crecieron como más en la ciudad, no hay como recordar, ¿sabes? No sé, eso me ha dado un poco a pensar que a lo mejor sí es como el hecho de que hayan crecido, de que crezcas como en una ciudad y que crezcas en un pueblo. Creo que en los pueblos siempre está como mucho más asentado esta parte de volver a tus raíces, o sea, y de recordar como mucho a tus antepasados, o al menos eso es lo que yo he visto en mi familia. eh, y en la ciudad creo que pues no se presta tanto, no creces tanto con esa referencia, porque cuando estás en la ciudad es porque tus tatarabuelos a lo mejor sí eran de ciudad, pero luego se cambiaron perdón, eran de pueblo y luego se cambiaron a la ciudad, y entonces se pierde un poco, ¿no? Como esta parte lineal, pero quizás sea por eso, ¿no? No lo sé, ¿tú qué piensas? ¿Crees que sea de pueblito o... En grano con eso, y como comentaba, creo que por ahí, creo que es el motivo de ubicar geográficamente a Coco, ¿no? La película ahí, netamente, porque en una ciudad no hubiera sido tan auténtico. Igual, tanto porque te cambias, porque incluso, y no sé, incluso a lo mejor aunque te mudes tú con tu familia a una ciudad, obviamente a lo mejor el hijo va a otro lado y empiezas como que a hacer toda esta diseminación de personas y te pierdes las conexiones. Al final del día, creo que sí, los pueblitos arraigan. Igual, déjanoslo en los comentarios si quieren que piensen ustedes si es una ventaja estar en un pueblito, sí, en un lugar muy pequeñito, que eso te pueda dar como que estas conexiones con tus raíces y quizá en una ciudad más cosmopolitan te puedas como que perder. A ver qué piensan ustedes. Y, y cambiando radicalmente de tema, pero es algo que le comentaba a Ari que es muy interesante. A mí me dio mucha risa el inicio de la película, porque inicia platicando la historia de la mamá Coco, ¿no? De Coco es la abuelita, la matriarca de la familia, el eje neural. Y de ahí empezamos. A mí me dio risa, cómo es algo que sucede, o sea, eso es real, o sea, eso es netamente sacado de casi cualquiera o de una gran mayoría de las familias mexicanas. A veces las mujeres, las mamás son el eje central de una familia, pero ¿cómo puede compaginar al mismo tiempo un matriarcado con una sociedad machista? Porque, bueno, México se entiende todavía, desgraciadamente, como una sociedad machista. En la historia ahí de Coco, el papá de Coco, de la niña, se va, los abandona, la mamá aprende un oficio, saca adelante una familia. Ha habido mujeres, yo he conocido, yo tuve la fortuna cuando era muy pequeñito, de hecho mi mamá llegó aquí a Guadalajara, donde vivo, le rentó un cuarto y la señora tenía como 11 hijos, creo, y ella los sacó adelante a todos. Y no solo ella, vivió dos, tres mujeres que he conocido, he tenido esa fortuna de conocer, que han sacado grandes hijos, grandes familias, y no solo los han sacado ahí como que sobreviviendo, sino los han hecho profesionistas, o sea, han salido universitarios, y era solo la mujer planchando, lavando, cosas que dijeras tú, o sea, que poniéndolo en contraste, como una mujer que solo barre, a lo mejor ajeno, plancha, puede sacar, y lo saca. Y cómo en este matriarcado, en esta sociedad en donde la mujer realmente demuestra que saca adelante una familia, al mismo tiempo convive una sociedad machista. No sé, eso se me hizo así algo que, no sé, se me hizo como que guau, o sea, es como, ¿cómo podemos combinar esas dos cosas de una manera tan, porque igual de todos modos, muchas veces también el hombre más machista del mundo no le puedes tocar a la mamá porque se ensatana y se enoja y te la defiende con raja y tabla, aunque es un machista de primero. Entonces, no sé cómo ves esta ambivalencia medio extraña del machismo y matriarcados y toda esta parte. Sin duda es algo irónico, ¿no? O sea, ahorita que me lo comentabas como antes de empezar a grabar, me ponía a pensar en Octavio Paz, porque él hablaba, tiene su ensayo, ¿no? Del laberinto de la soledad, y hay una parte en donde él habla pues del machismo, ¿no? Pero habla del Día de Muertos, ¿no? Y decía un poco como que era impresionante cómo el mexicano veneraba tanto a la figura de la mujer, pero como madre, ¿no? Entonces sí creo, no sé si ahorita, pero por lo menos antes quizá estaba mucho más marcada la figura de la madre, no sé si decir si hoy también, pero al mismo tiempo como está esta parte del machismo, ¿no? Y muy marcada en el hombre, ¿no? Porque pues sabemos que el machismo no solo se puede manifestar en hombres, sino también en mujeres, ¿no? Eh,
se me hace muy interesante porque al menos como lo cuenta Octavio Paz, él dice que esto proviene un poco de esta falta de identidad del mexicano. Bueno, él dice como que a raíz de la conquista, el mexicano como que se sentía como perdido en esta parte de su identidad, pero que antes de eso, o sea, antes de la conquista, la figura de la madre ya estaba muy marcada. Entonces, con esta figura con este acontecimiento de la conquista, la identidad del mexicano como que se ve fragmentada porque también hay otras cosas que empieza a adoptar, ¿no? De otra cultura distinta a la de él. Y entonces que a partir de aquí es cuando se empieza a crear como una especie de máscara del mexicano, en donde para mostrar como su masculinidad, por así decirlo, y hablo de hombres y mujeres, ¿no? O sea, de que puede con todo, ¿no? De que no necesita de nadie para salir adelante, empieza como que a generarse esta máscara. Y ahí es cuando Octavio Paz remonta como esta dualidad, ¿no? De por un lado la aversión a la madre, que sería como el machismo, ¿no? El patriarcado, y por otro lado, adoramos a la madre, ¿no? Que él habla de la Llorona también como una figura materna y también habla de la muerte, ¿no? Que es una figura muy importante en México. Entonces se me hace como muy interesante lo que tú dices también, y está muy marcado también en la película, ¿no? O sea, al final causa mucho conflicto ver esto, pero nosotros, por ejemplo, como mexicanos ya lo ves quizá un poco normal, pero creo que en otras culturas sí podría generar un choque, porque al final, como tú dices, México sí es un país muy machista, ¿no? Eh, y de hecho, se me hace raro incluso también cómo retrataban a Mamá Coco y a su hija, porque las retratan como madres como de carácter muy fuerte y eso en México es mal visto en algunas ocasiones. O sea, por ejemplo, hoy, pero antes no. O sea, antes recordemos que esas familias eran, por un lado, el hombre que iba a la guerra, estamos hablando de la Revolución Mexicana, y la madre que también estaba ahí. O sea, que luchaban ambos. Entonces, no sé, como que me causa un poco de curiosidad el saber en dónde se empezó a hacer este cambio y en dónde se empezó a tergiversar a esa parte de que esté mucho más marcada la parte del machismo o el patriarcado, ¿no? Pero creo que sin duda es algo, no sé si creerle un poco a lo que dice completamente Octavio Paz, pero creo que sí tiene un punto, o sea, creo que sí podría remontarse un poco de ahí, pero creo que también entran en juego como muchas otras cosas, ¿no? No sé, ¿qué piensas tú? Y no solo es Coco y su hija, son o sea, las tres mujeres, o sea, la esposa, Coco, y la hija de Coco son el eje, o sea, es realmente, los hombres ahí son anecdóticos, o sea, a excepción de Miguel, que es como que el monito ahí que anda, divagando y buscando la bendición de Ernesto, de su supuesto tatarabuelo, que al final no es, todos los demás hombres que juegan ahí son anecdóticos. De hecho, cuando él llega al mundo de los muertos, a quien recurren es a la esposa y a quien se va a fletar pues el golpe es ella, ¿no? Y el que, o sea, es como, incluso el alebrije, creo que esto es algo muy, muy sensitivo, el alebrije que la protege, que la representa es una fiera. O sea, no es, pudieran haber agarrado otro animal, no sé, un perro, no sé, algo, y tiene que ser un tigre imponente, o sea, creo que, y no sé qué tanto actualmente siga siendo no así, porque creo que muchas veces también, sí se siente, yo siento que todavía hay un cierto respeto a lo que ella es toda la figura de madre, e incluso ya madre, abuela, o sea, esta parte es ya como que de esas autoridades se les respeta si les tiene un peso muy diferente. Creo que este machismo se traslada más o como que lo divagamos más cuando ya se traslada a lo laboral, a las convivencias sociales, a esta parte como que hay más, se enmascara más el machismo, pero todavía creo que en el eje central nuclear, de una u otra manera, a veces creo que para mí la figura todavía de la mujer tiene este peso, este carácter duro, este carácter fuerte, te va a regañar tu madre, te va a agarrar la famosa chancla que es el zapato que se quita la mamá de la hija de Coco en la primera escena y que saca el chanclazo, es famoso chanclazo, que es agarrar pues, tu zapato de diario y darles al mariachi. De hecho hay memes, ¿no? O sea,
hay memes de hacia la madre, o sea, de lo que, bueno, no sé, el famoso meme de ¿qué hago si yo lo encuentro cuando no encuentras algo? Que esto es como que lo típico de que no encuentras algo en tu casa y le dice a tu mamá que no encuentras nada y tu mamá te canta, ¿qué hago si yo encuentro lo que tú no estás encontrando? Y hay memes, es esta parte, creo que la madre todavía tiene un peso importante. No sé cómo es, creo que sería interesante analizar, como dices tú, cómo se diluye esta noción de cómo el niño o el hijo, quizá enfatizando más en el varón, que es como que a lo mejor el que más se manifiesta, como dices tú, muchísimo, como este varón, de respetar a una figura materna, una figura femenina en general, cómo hace luego este switch a tratar de socavarla y a tratar de menospreciarla. Creo que este trance es interesante de reflexionar. Es como que para pregunta existencial, ¿no? Como, ¿dónde surge este puente que rompe este respeto? Pero bueno, y se las dejamos también de tarea. Los vamos a dejar con muchas preguntas filosóficas existenciales. Y otra de las cosas que vienen en la película, para no alargarnos más, es esto de los sueños, en sueño en cuanto a lo que anhelas. Miguel tenía un sueño que era ser cantante, lo traía en sus, no sabía por qué, pero él anhelaba ser cantante. Después descubre que parte de genes, creo que es mucho de verdad, a veces, al menos algunos dones se transmiten por sangre, creo, ¿no? Cantar, tocar, no sé, hay unas ciertas habilidades que quizá influye un poco la genética. Pero ¿cómo es el perseguir los sueños, no? Él se mete en líos porque está persiguiendo un sueño. Y creo que ahí lo importante es, no sé, qué tan dispuesto estás o qué tan dispuesta estás a pelearte incluso con tu familia, que aquí entendiendo el contexto de una familia mexicana, una familia latinoamericana, la familia es un eje muy importante, un eje medular. ¿Qué tan dispuesto puedes estar a romper con esto para alcanzar tus sueños? Eh, no sé tú cómo lo veas en esto de los sueños, de las metas, de los objetivos que quieres lograr. Creo que en el contexto de de la película, sí como que esta parte rompe un poco el esquema, ¿no? Porque como tú dices, al final en México la familia es, o sea, es el punto medular, ¿no? De una persona, ¿no? Es a donde regresa, o sea, tú puedes salir del mundo laboral, puedes explorar, puedes irte a otro país, pero en México siempre es, pero puedes regresar a tu familia y siempre está ahí tu familia, ¿no? Y entonces, como que lo que hace Miguel es como tratar de romper con esto. Creo que en ese sentido también es un mensaje importante en el sentido de que es algo que estamos viendo hoy como con mucho más frecuencia, incluso en México, ¿no? De que no necesariamente porque alguien sea de tu familia tienes que quererlo, así se dice, ¿no? O sea, no necesariamente porque alguien sea de tu familia tienes que quererlo, o tienes que respetarlo incluso, ¿no? Entonces, creo que ahí era un primer vislumbre de lo que se venía después, porque en ese tiempo, cuando salió la película de Coco, vaya, no se hablaba de esta parte, ¿no? O sea, todavía creo que la familia hoy en día en México es muy respetada, o sea, muy sagrada incluso, ¿no? Pero creo que sigue siendo todavía como, o sea, que genera un poco de dudas, genera un poco de confusión el no saber si, o sea, si por ejemplo tú al tomar una decisión sobre tu futuro laboral o sobre lo que quieres en la vida y que tu familia no esté de acuerdo, genera mucho conflicto todavía, ¿no? Entonces, es algo que pone sin duda en jaque al mexicano, ¿no? Y habría que cuestionar un poco. Hay personas como digo, ¿no? Que dicen, o que piensan que no, que la familia no tiene que haber, necesariamente no la tienes que respetar, no la tienes que querer y tampoco tienes que conservarla cerca. Y es entendible en el sentido de que hay personas que por más que tú las quieras, por más que sean de tu familia, a veces no son muy saludables para tu propia salud mental, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es respetable, pero sin duda la película sí te pone un poco en jaque, ¿no? Y sí pone este, como que en problemas en ese sentido el esquema de la familia, que aquí en México es por lo menos muy estricto, ¿no? Como muy delimitado, muy respetado, pero también muy querido. No sé cómo tú veas eso. Sí, es que incluso no solo es cuando tomas una decisión de laboral o de qué vas a estudiar o lo que sea, incluso también en el plano romántico, ¿no? En el plano sentimental, ya sea que lleves a tu novia, lo que sea,
tiene que pasar el visto bueno, no solo a veces de tus papás, de tus hermanos o de núcleo principal, a lo mejor el más cercano, porque si alguien de ahí como que no esté de acuerdo, hace caras, por mucho que tú que quieras a la persona o por mucho que tú digas, yo me aviento, hay algo ahí que como es esa espinita que te ves difícil como que sacarse el chip de decir, me vale, no me importa y me lo voy a rifar, porque al final del día sabes, como dices, que la familia es a donde regresas y que la familia lo comentamos un poquito fuera de contexto por el episodio pasado, ¿no? De que la familia te acepta como eres en teoría, entonces es como que me la voy a jugar por un extraño o una extraña, o me voy a quedar mejor con lo más seguro, que es con lo que yo sé que así como soy, me acepta o me entiende o me comprende. Y creo que esta parte sí juega mucho, o sea, y lo refleja Miguel, ¿no? O sea, al principio está esta rebeldía y todo, pero en la misma trama hay un momento en donde él dice, yo regreso y acepto las condiciones que me pongas, o sea, yo lo que quiero es estar con mi familia, entiendo que quiero estar con ella. Entonces este arraigo, ¿no? Este sentido de que quizá muchas veces nos podemos frenar. Eh, Quizá no a lo mejor por los primos, por los parientes más lejanos, sino quizá el núcleo central, lo más nuclear que tengamos, ya sea papás, hermanos, ahora sí que la gente con la que convivimos realmente, con la que interactuamos, porque también una cosa son los parientes, otra cosa quizás la familia o los que viven en casa, y creo que quizás sí, o no sé tú, Ari, sin quemar a nadie, ¿verdad? Sin quemarnos mutuamente, pero creo que sí nos puede pegar todavía mucho y nos cuestiona mucho, nos deja en paz. O sea, por mucho que incluso a lo mejor tomamos una decisión media loca, media extraña, media estafalera y decir, órale, nos aventamos. Si hay algo ahí atrás que no deja de ser como que este Pepe Grillo ahí constante que está ahí como que recordándonos que no nos hace sentir cómodos. Pero no sé tú cómo veas. Pues sí, creo que, digo, o sea, bueno, a mí nunca me ha pasado afortunadamente, ¿no? Pero sé que Todavía, porque estás joven. no, pero sé que en México, o sea, las familias tienden, sobre todo en estados como, por ejemplo, que no son Ciudad de México, no la parte central, sino, no voy a decir no voy a La decir, palabra, no voy a decir más bien qué estados, pero algunos tienden a ser muy, como muy conservadores, por así decirlo, ¿no? O sea, mucho de tradiciones. Entonces, evidentemente, y bueno, no sé si eso sea común en otros países, supongo que sí, pero en México todavía se acostumbra por parte de algunos padres que tu hijo, si tú eres médico, ¿no? Se espera que mi hijo tenga que ser médico, lo cual en algunos países puede entrar como en choque. Entonces, cuando no se cumple con estas cosas que querían los padres, ahí entra el conflicto. Yo creo que es generacional un poco también y también porque recordemos que pues cada generación vivió en un contexto muy específico a nivel cultural, a nivel social. Los problemas que en ese momento tenían hoy no se consideran ya problemas o los problemas que nosotros tenemos hoy en día como sociedad, ahorita por esas generaciones no son problemas, sino son caprichos, pueden venir de otras situaciones. Entonces creo que en este sentido es como muy importante también entender de dónde vienen esas críticas, de dónde viene como esta resistencia que puede venir a lo mejor de nuestras familias. Eh, y quizá darte cuenta que muchas cosas a lo mejor no son personales, ¿sabes? O sea, como que más bien tiene que ver mucho con la mentalidad con la que crecemos, ¿no? Entonces yo siempre, no digo, no me he topado con este tipo de situaciones. Supongo que, no sé, a lo mejor, por ejemplo, de mi familia cercana, ¿no? Pero en general como de otros parientes, no, porque pues nunca he tenido una situación en la que necesite aprobación de ellos y también sé que no la necesito, pero volvemos a lo mismo, o sea, como que ahí es mi forma de pensar. A lo mejor mis primos o otras personas que no son de mi generación pensarán que sí se necesita la aprobación de toda la familia. Pero creo que en este sentido yo tengo muy claro que pues las críticas que puedan venir es generacional y que en la mayoría de los casos no es porque me quieran ofender o porque quieran hacerme daño, sino porque en su mente es con lo que ellos crecieron y con lo que ellos aprendieron que estaba bien. Entonces creo que desde ahí se puede partir un poco, ¿no? Para empezar a diferenciar
y saber que no todas las críticas que te hacen vienen de un lugar en el que te quieran hacer daño, ¿no? Ahora, eso es una cosa, ¿no? Pero también está esta frase que dicen que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, pues también aprender tú si eso es, o sea, si, no sé, es tu familia y si la quieres, estás dispuesto entonces a también soportar las cosas que son un poco malas, ¿no? O empezar a poner límites, porque tampoco creo que se trate de soportar, pero empezar a poner límites, a decir, ¿sabes qué? Ok, no me gusta cómo piensa mi familia respecto a esto, entonces no lo voy a mencionar y ya, ¿no? Pero creo que depende de cada quien, ¿no? Pero creo que sí, creo yo que sí podría ser algo generacional un poco. No sé qué piensas tú de esto. Es que esto de los legados es interesante porque, bueno, lo vemos, por ejemplo, en la película con Miguel, como, pues, desde la mamá de Coco y todos aprenden un oficio y es la zapatería. Y creo que es el peso social, incluso no solo familiar, el peso social que se le carga ya a hijo cuando no se tiene un negocio, sobre todo a lo mejor un negocio, quizá un empleo, un oficio, una profesión, quizá pudiera, siento yo que quizá pueda ser un poco más flexible y más, a lo mejor ahorita que, no sé, por mucho que mi mamá sea abogada, que tu papá sea doctor, que lo que sea, creo que se puede flexibilizar, pero quizá cuando tu familia tiene un negocio de X cosa, de donde tú comiste, de donde tú viviste, de donde salieron todos los ingresos, y que ya en una edad tú que empiezas como que a avanzar y a proyectarte ya profesionalmente, ese giro que está tu familia, a ti no te agrada, no haces clic, no te gusta o lo que sea, y te rebelas ante el sistema, creo que ahí es un dilema muy interesante para, o sea, a los chicos y a las chicas que están en ese momento, ¿no? Por cómo, porque incluso lo puedes tomar, lo puede tomar personal la familia, o sea, no es como que sepa que es hacia el hijo, a la hija o al implicado, sino es, estás, como desprestigiando todo lo que hicimos, de dónde comiste, de dónde naciste, de dónde viniste, y creo que eso es parte de la crisis existencial que tiene aquí Kiel, ¿no? Como es el renunciar a la zapatería, pero es renunciar a todo desde cómo rompieron con la música por una situación que les traía un trauma que no lo habían superado y cómo de repente el decir me gusta la música y el no quiero dedicarme a los zapatos, se entiende más, no tanto, incluso no se entiende como una persecución del sueño personal, sino como una renuncia a esta familia, a este legado. Y creo que esta parte es complicada para ese tipo de personas, ¿no? Para los hijos, hijas que nacen con padres empresarios o que tienen un negocio y que en teoría lo van a heredar. Y creo que ahí no sé, creo que es para repensar, ¿no? Como tanto siendo padres a lo mejor de estos empresarios, como quizá no poner las esperanzas en los hijos y que sea el hijo también como, pues, sortearla y hacer entender que no es personal, porque la mayoría de veces no es que sea personal o no es que estés renunciando a lo que te hizo o lo que te mantuvieron, sino simplemente es que, pues, no se te da o no te gusta lo que te enfocas. Cambiando un poco el giro, nos vamos a poner más filosóficos y bueno, hay un cuate, le digamos así, que se llama Maquiavelo y que él decía que el fin justifica los medios o no. Ahorita lo vamos a reflexionar un poquito porque el cantante famoso que se llama Ernesto, que es como que, creo que es una especie de parodia de Pedro Infante, ¿no? De una cosa así, que este tipo el típico actor mexicano que fue top en los años 50, 40, 60, a lo largo de la trama, spoileándoselas, descubrimos que él mató a su amigo que era el compositor, se adueñó de las canciones, no le dio el crédito, y como incluso dentro de la misma película está dispuesto a matar al niño, a matar a Miguel, para que no se revele que, pues, todo lo que hizo, justificándose siempre su fama, su reputación, pues valiéndose de todo para mantener su estatus, como tanto muerto, como antes de, como justificó, ¿no? Esta frase, ¿no? El fin justifica los medios, o sea, su fin, sus medios fueron asesinar a este amigo que ya no quería formar parte, que ya quería regresar a su casa y todo, para mantener su fama, lo mató, lo asesinó, y todo lo que se vino. Y aquí la pregunta sería, ¿el fin justifica los medios
o no los justifica, o cómo lo ves tú. No, yo creo que no. Me voy a ver muy kantiana, pero yo creo que no, ¿no? Pero me hace muy interesante porque este personaje, o sea, que como que por un lado, o sea, por ejemplo, en vida, ¿no? Cómo asesinó eh, y cómo se adueña de las canciones, pero también cómo en la muerte, cuando ya, digamos, cuando ya estaba muerto, cómo lo sigue haciendo para ser recordado, ¿no? Y justo eso garantiza que también en el mundo de los muertos no desaparezca, ¿no? Pero otro aspecto que me parece como muy interesante es que incluso una persona, a lo mejor que está del lado de él, podría decir, no, pero es que al final sus canciones son un legado, ¿no? Y al final lo que hizo fue él, es, o sea, las canciones, en México es muy importante también la música, ¿no? Por eso también la película de Coco lo retoma, ¿no? Pero cómo esta gente idolatraba, ¿no? A este personaje y cómo son parte esencial de sus vidas y cómo representa una figura muy importante en el contexto de Coco, ¿no? En el contexto de esta película. Entonces alguien podría justificar, no, pero, o sea, al final sí tuvo que hacer eso, pero o sea, sí estaba en juego la vida de esta persona y al final lo asesinó, pero bueno, si no, no tendríamos nosotros esto. O sea, se podría decir también como esa parte, ¿no? O sea, se podría apelar a ese argumento. Pero creo yo que al final está mal, ¿no? O sea, sobre todo porque, o sea, una es que tomó como su autoría algo que no era de él, ¿no? Que ahí sería como el primer punto malo, por así decirlo, ¿no? Y la otra parte es evidentemente el asesinar, ¿no? Eh, entonces creo que ahí ya cae, todo esto ya cae en el terreno ético, evidentemente. Entonces, sí, yo creo que no sería como algo completamente bueno, o más bien nada bueno. No sé qué piensas tú. Igual, no, igual, para mí no, el fin no justifica los medios. Creo que cuando pasas encima de una persona, cuando sobrepasas tus límites, ya estás mal, o sea, por mucho que quieras hacer el bien o que intentes justificarlo de alguna manera, sobrepasarlo o allanar otros derechos de otras personas por ahí, reino mal. Y también algo que me hizo reflexionar mucho es cómo, bueno, se supone que cuando lo descubren en el mundo de los muertos es porque lo están como que en cámara escondida grabando y ya después sale el escenario y como que queriendo, bueno, él pensando que no lo habían visto. Y cómo aquí también te puede reflejar lo efímero que es la fama y la famosa frase de vive el rey, muere el rey, ¿no? Como, hablando de 2017, 2018, esta de la famosa, ahorita cultura de la cancelación, podríamos llamarlo incluso de alguna manera, se hace presente ahí, porque a partir de un hecho, o sea, sí, es algo detestable, es algo que no está bien, pero como dices tú, también hay un legado, o sea, pues una cosa fueron las canciones, otra cosa es la interpretación y son dos entes diferentes y quizá puedes juzgar lo que se adueñó de las canciones como propias, pero bueno, las interpretó y a lo mejor el que las compuso no las iba a interpretar bien y ahí pongámosle matices. Como ante un hecho concreto, lo que hacen es, no le dan oportunidad de hablar, o sea, poniendo ahora sí siendo el abogado del diablo, no le dan ni oportunidad y lo cancelan. Entonces ahí está interesante, ¿no? Cómo venimos, desde esta fecha, se viene como que y ya es el colectivo, ya es la cultura, ¿no? Cómo se viene cancelando. Digo, no diciendo que esté correcto, o sea, obviamente está mal y detestable lo que hizo o lo que plantea que se hizo ahí, o sea, no va por ahí. Pero creo que sí es un sentido de cómo la fama, que es algo que también alimenta el ego de una manera muy fea, porque al final del día él necesitaba este ego para mantenerse, como dices tú, para mantenerse este mundo de los muertos, para mantenerse vivo, irónicamente necesitaba la fama y necesitaba, pues tú lo ves pues en su casa era un mausoleo a él, a su figura, a sus películas, a todo era este ego. ¿Cómo este ego también y esta fama te puede cegar? Y creo que es un peligro muy grande cuando eres bueno en algo, también el saber aterrizar y el saber bajarte los humos y reconocer que no te puedes ir tan allá, porque así como subas a la espuma o llegas a un punto muy álgido, por alguna cosa, buena, mala o más o menos, te bajan y así como te recuerdan, te olvidan. No sé, creo que eso también se me hizo interesante en cuanto a la fama. No sé tú cómo lo veas. Sí, creo que también, o sea, como que en esta parte del ego de lo que tú mencionas, o sea,
Y se me hace muy interesante en el sentido de que sí creo que la película presagia muchas cosas, ¿no? Que hoy son discusión, ¿no? Y que a lo mejor antes no. Por ejemplo, ya hemos mencionado muchas cosas, ¿no? Pero una parte evidentemente es del ego, ¿no? Y ahí lo peligroso en este caso se me ocurría era que él cimentaba su, vaya, su seguridad, la seguridad que tenía en sí mismo en esta parte de la fama, ¿no? Y entonces, como tú dices, algo tan efímero como la fama, algo tan efímero como que la gente te conozca, que la gente te aplauda, que la gente reconozca tu trabajo, este, se puede ir tan rápido, ¿no? De un día para otro y a lo mejor por una cosa muy pequeña. Y entonces, ¿qué va a pasar contigo después si tú cimentaste toda tu identidad en eso, ¿no? Entonces ahí también es como el peligro un poco, ¿no? De este, de este personaje, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Que lo pongan ahí este, como un archienemigo, por así decirlo, ¿no? Pero es muy interesante todo lo que encarna este personaje. Y ahí evidentemente, pues también ahí podemos analizar filosóficamente esta parte del ego, ¿no? Que es lo que mencionas. Y ya para ir cerrando, para poder estar en Instagram, porque luego sufrimos porque no nos deja Instagram meter más de una hora. Hay una parte que me gustaría resaltar también. Bueno, estaban en esto del olvido, que como, eh, a lo mejor ahorita Ari me va a decir el nombre correcto, porque yo soy pésimo para los nombres de los personajes, pero el que resultó ser su tatarabuelo, estaba en esta fase de que ya lo estaban olvidando y estaba desapareciendo. Llega un momento en una escena en donde se enfrenta, se carea con la que fue su esposa y con la que abandonó. Y aunque le tratan de explicar el motivo de que, bueno, lo envenenaron y que pues ya no, él iba a regresar a su casa y pues no pudo regresar por la evidente envenenación, ella dice algo que me encantó, que fue, aunque no te perdono, te voy a ayudar para que no te olviden o para que no te desaparezcan. Y eso me llega a pensar mucho en esta famosa frase también de perdono, pero no olvido, o que también puede implicar el perdón. En este caso, ella no lo está perdonando, o al menos en esa primera parte no expresa un perdón, no dice, ok, te abrazo, te olvido y lo que sea, pero aún así lo ayuda. Entonces, creo que esto nos puede enseñar mucho a veces la empatía hacia las personas, ¿no? En este momento él está viendo que está sufriendo algo, está padeciendo una situación que necesita la ayuda de su familia o de las personas que están ahí. Y aunque ella sienta todavía este resentimiento, sobrepasa su ego, ahí válgala, sobrepasa su ego y dice, ok, tengo este recelo, tengo este dolor, pero aún así te voy a ayudar. Y creo que esto es una enseñanza de vida para muchas personas cuando tenemos un resentimiento hacia alguien y quizá esa persona que odiamos o que detestamos la está pasando mal, ¿qué tan dispuestos podemos estar a empatizar, ya no a ser fraternos y amorosos y cariñosos, sino simplemente empatizar con lo que están pasando y decir, ok, por mucho que tengas este resentimiento, te voy a ayudar. No sé tú cómo lo veas ahí. Justo también iba a mencionar como algo de esta parte del ego, ¿no? Porque creo que esta escena lo que muestra es, o sea, para que alguien pueda perdonar, bueno, más bien, perdón, para que alguien pueda ayudarle a alguien, siendo que esa persona fue herida y no ha perdonado a la otra persona, creo que sí se necesita un desprendimiento muy grande del ego. Y creo que eso no es fácil. Entonces, sí, como dices, o sea, aparte de en general todas las enseñanzas que tenía la película, creo que este también es un punto muy importante, ¿no? Y pensándolo como un poco en el contexto Día de Muertos, eh, pues no sé, o sea, al final creo que hay muchas personas que a lo mejor no se imaginaban que iba a ser la última vez que iban a ver a alguien. em, y luego esa persona murió. Y creo que a muchos les ha pasado que no se vivían resentidos por alguna situación, no habían peleado antes. Creo que el Día de Muertos también es un poco olvidar eso, ¿no? O sea, porque al final creo que lo que te deja experimentar la muerte en alguien más, por así decirlo, es saber que todas las cosas o los problemas que tú tienes en ese momento pueden parecer muy grandes, pero cuando ya no tienes a la otra persona con la que querías y que por alguna razón discutiste, todo se te hace muy pequeño. Entonces creo que también esta parte del perdón que metieron al final se me hace muy, muy bonito en este contexto del Día de Muertos. Sí, sí, ya bueno, ahora sí como conclusión, bueno, a mí me gustaría concluir, pero antes de darte la palabra a ti ya para cerrar la charla, y enfatizando en que precisamente va a salir el 2 de noviembre este episodio, eh,
Creo que la enseñanza que nos puede arrojar, o al menos a mí, en lo personal, me da siempre lo que es la vida, la muerte y esas cosas tan trascendentales, es retomando quizá un poco, no quizá, mucho de lo que dices. Yo he aprendido a no salir de mi casa cuando podía salir o cuando salgo eh, enojado o molesto con, por ejemplo, mi mamá, que es con una persona con la que vivo, entonces no salir enojado con ella. Y cuando voy a dormir, igual tratar de dar las buenas noches, decir un te amo y no ir enojados con las personas con las que estás ahí. Y tratar de no irte enojado a la cama, porque no sabes si vas a despertar o si al salir de tu casa, pues vas a regresar. Entonces creo que esos son, por lo menos a mí, trato siempre de tenerme como ese mantra de no salir enojado y no de acostarme enojado, porque no sé si tengo otra oportunidad. Y para que precisamente tratar de, en la medida de lo posible, evitar esa cosa que dices tú, que es como el irnos con estos resentimientos o estos recelos que quizá en las personas que queremos, que amamos y que están cercas, pues le podamos dejar, porque al final del día nosotros no sabemos si nos llevamos o no, y si vamos a estarlos experimentando o no, eso no se sabe, pero al menos no dejar esa carga emocional a esas personas que amamos. No sé a ti, Ari, con qué te gustaría concluir y ya para despedirnos. Pues me gustó mucho también la enseñanza ahorita que dejaste. Entonces, yo me quedaría, sobre todo con esta parte del Día de Muertos en general, creo que con la ambivalencia que puede haber respecto a la muerte, ¿no? O sea que creo que la cultura mexicana y por ejemplo a mí lo que me ha enseñado siempre es que sí, la muerte, o sea, como mexicano el Día de Muertos, ¿no? Te tienes, entonces es un día triste y evidentemente es una fecha que te hace recordar como muchísimas otras situaciones que pudiste haber vivido, ¿no? Con familiares o con personas que perdiste, pero creo que la muerte no todo tiene que ser triste, ¿no? Y no todo tiene que ser em, pues necesariamente estos momentos de, sí, como de tristeza infinita, ¿no? O sea, me refiero a que es importante como vivirlos, pero creo que también es importante recordar y, y permitirte recordar no solo por ti, sino por la otra persona y honrar también el hecho de que se fue y de que está en un lugar, a lo mejor que nadie de aquí sabe, o sea, por lo menos nadie sabe qué pasa después de la muerte, pero creo que este tipo de tradiciones, como los dije, o sea, al final nos dejan mucho a nosotros los que estamos vivos y nos enseñan a apreciar, aunque sean en estos días, aunque sean pocas personas, ¿no? A lo mejor habrá personas que piensen en la muerte más tiempo, eh, y no solo en el Día de Muertos. Pero me refiero a que me parece muy bonito reflexionar de vez en cuando sobre esto, sobre la finitud y sobre el hecho de apreciar a las personas que están a tu alrededor, porque nunca sabes literalmente cuándo tú te puedas ir o cuándo las otras personas se puedan ir. Entonces me quedaría con eso para finalizar. Excelente, Ari. Y les vamos a adelantar rapidísimo porque ahora sí, si no nos corre Instagram y no nos deja subir el video. El siguiente capítulo así de rápido y express, vamos a hablar sobre los prejuicios hacia los filósofos. Estamos basados en un capítulo, te lo voy a decir rapidísimo, de la serie de Young Selton, de la temporada 4 el episodio 3 y 4 creo, en donde pintan a una filósofa con muchos prejuicios y de ahí vamos a partir de si todos somos hippies y traemos aquí el cigarrito, cómo va por ahí. Entonces, los esperamos el siguiente martes y esperamos que si nos estás escuchando este 2 de noviembre, pues si eres mexicano, que pases un lindo Día de Muertos y si no, pues que te ayude a reflexionar un poquito sobre la muerte y pienses un poquito en esos seres queridos que ya no están, qué les podrías decir o cómo los pudieras abrazar. Hasta la próxima en el siguiente Letras Habladas.